Bendiciones, mis amadas, muy buenos días para todas ustedes. Estamos aquí compartiendo con ustedes esta mañana de bendición y empezando a trabajar en esta pequeña lectura y reflexión del día número 3, donde estamos llevando, el devocional animando a tu esposo. Hemos entendido y hemos comprendido la importancia de el poder de nuestras palabras, la importancia sobre todo de lo que ellos necesitan escuchar de nosotras. Y eso nos ha llevado a reflexionar y a pensar en dónde nosotros hemos fallado. Muchas veces pedimos ánimos para nosotros, pero es necesario y es importante empezar también a animar a esos varones de nuestra vida. Eso es muy, muy importante. Y hoy en el día número 3 vamos a hablar sobre cultiva la paciencia hacia tu esposo. Esto es maravilloso porque muchas de las cosas donde perdemos quizás el carácter, perdemos el tiempo, perdemos tantas oportunidades de la vida es por falta de paciencia. Incluso cuando nosotros oramos y esperamos la respuesta del Padre Celestial, allí también lo que sucede es que nuestra paciencia hace quizás tardar, ¿verdad? Esas bendiciones o esa respuesta de lo alto. Y en esto vamos a platicar. Pero nos vamos a enfocar en este título, cultiva la paciencia hacia tu esposo. Y hoy nos lo comparte una mujer maravillosa que se llama Heidi Ho Fulk. Ella es la que nos va a compartir parte de su testimonio y es la que el Señor puso y tocó en su corazón compartir este día, ¿verdad? El reto de hoy y donde nos invitan a que como esposas nosotros trabajemos y manejemos es: no digas nada negativo acerca de tu esposo a él mismo o a ninguna otra persona. ¿Se están dando cuenta que esto es un reto que nos lo están informando todos los días? Todos los días lo están diciendo, por algo será, ¿verdad? Perdón, pero tenemos aquí audiencia peluda también. No se quiso separar de mí y está lloviendo fuerte y eso le da miedo, así que lo tengo conmigo. Pero uno de esos retos es lo que nos van a recordar estos 3 días que estamos manejando, ¿verdad? Esto de no digas nada negativo acerca de tu esposo a él mismo o a ninguna otra persona. Tercer día que nos lo menciona. Eso quiere decir que cada una de las mujeres que van a compartir su testimonio y sus enseñanzas día a día vieron que esa era la parte débil de nosotras como esposas, como mujeres. Entonces nos lleva a que tenemos que tener mucho cuidado, mucha atención en este punto, ¿verdad? El otro de los retos que nos invita en este día es: dile a tu esposo algo que admires o aprecies de él y díselo a alguien más aparte de él. Hemos hablado que este reto está enfocado para animar al esposo, pero también está enfocado para animar a nuestros hijos y a las personas que nos rodean. Eso es muy claro y muy importante que lo tomemos en cuenta, mis amadas. Y acá nos invita a la palabra del Señor, donde dice Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí nos está hablando este proverbio que tenemos nosotros que calmar, ¿verdad? Nuestro espíritu. Tenemos que apaciguar ese espíritu y tener dominio propio, ¿verdad? Para antes de actuar, antes de hablar, antes de accionar, en llegar a pecar incluso, en no dejar ver esa admiración o esa labor que tu amado o las personas que te rodean han dejado en tu vida. Muy bien. Y ella nos comparte: la paciencia es mejor que el poder. Y lo hace como una pregunta, ¿verdad? ¿La paciencia es mejor que el poder? Y aquí nos explica: la paciencia, esperar.
con una buena actitud, abstenerse de criticar puede producir resultados más deseables y fortalecer a tu esposo de una manera que el poder nunca podría. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros tenemos resultados negativos o positivos según qué es lo que tú anhelas y deseas, según la fuerza de las acciones buenas y malas. ¿Se dan cuenta cómo podemos nosotros desarrollar y explicar estas facetas o estas líneas en diferentes etapas de nuestra vida? No solamente en un matrimonio, sino en todas las áreas en donde nosotros pues nos desarrollamos o donde nosotros socialmente pues estamos alrededor de muchas circunstancias, ¿verdad? Pero aquí estamos enfocándonos en esa paciencia. Acá dice y nos sigue diciendo, y voy a volver a ser puntual en esto, puedes cultivar la paciencia con tu esposo al permitir que el Espíritu Santo controle tus reacciones y emociones en medio de una situación frustrante, molesta y tedioso. Esta es una llamada fuerte a nuestra vida y a nuestro corazón, porque muchas veces conociendo la palabra, muchas veces creciendo como mujeres, llevando retos, llevando devocionales, decimos, ay, qué bonito, lo voy a poner en práctica, no solo en mi vida, sino en mis relaciones y en toda situación con mi matrimonio y con mi esposo. Pero viene algo que detona el nivel de estrés, la molestia oculta, eso que te molestó de tu esposo y no se lo dijiste, esa respuesta o esa acción, tú te la vas guardando y eso va matando ese espíritu de admiración, de comprensión, de aceptación para él y para contigo. Entonces acá dice que donde podemos ser débiles y donde el enemigo también puede venir a atacar es en que podamos reaccionar con la carne, que nuestras emociones pesen más que nuestra sabiduría. ¿Te das cuenta? A veces tenemos que quedarnos calladas y decirle al Señor, Padre, esto no lo recibo, o dame tú las palabras, dame tú la paciencia, dame tú la fortaleza para que esto no me cale mal, no me caiga mal y no lo entienda mal. Porque tú vas a recibir las cosas, las palabras, el juicio y la crítica según tus emociones, según cómo tú te encuentras en tu corazón. Por eso hay que examinarse constantemente nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que de aquí mana la vida. Lo que está aquí es lo que hablas, lo que está aquí es lo que escuchas, lo que está aquí es lo que piensas. Entonces, cuando pasan estas facetas o pasan esos encuentros del matrimonio, entra pues esa frustración, ¿verdad? Esa molestia y ese momento tedioso. Y ese control del Espíritu Santo es necesario para tu corazón, tu mente y tu boca. Es decir, que cuando tú tengas un momento de pelea con tu esposo, en tu matrimonio, en cualquier circunstancia, lo primero que tú tienes que hacer es pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que tome control. Que no seas tú, que no sea tu sentimiento y mucho menos tu emoción. Tiene que ser el Espíritu Santo en ti. Porque si tú invitas al Espíritu Santo, Él sabe lo que te conviene. Él sabe lo que no te conviene. Y ahí va a venir esa sabiduría de lo alto, ahí va a venir esa posición de mujer, de proverbios, como esa ayuda idónea verdadera. Muchas de ustedes dirán, ajá, ¿y qué pasa cuando es conmigo? ¿Qué pasa cuando yo también necesito que me vean así? Te recuerdo, Jesús fue lastimado, fue criticado, fue juzgado, fue llamado brujo, mentiroso, falso profeta. Y él colocaba una mejilla y colocaba la otra
y volvía a colocar la otra y volvía a hacerlo y perdonaba, se quedaba callado y pensaba con sabiduría, porque sabía que su padre era el que daba las respuestas, era el que hacía los cambios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estemos en una situación así? Porque va a pasar, porque el matrimonio no es perfecto, porque vas a tener luchas, porque vas a tener pruebas grandes, va a pasar. Lo voy a vivir yo como lo vas a vivir tú. Pero ahora sabemos que si le damos el control al Espíritu Santo, las cosas van a cambiar, porque tus emociones van a estar aquí, agarradas. No las vas a soltar para que salgan maltratos, malas palabras, juicio, recordar pecados del pasado, sino te vas a morder la lengua y vas a estar en silencio hasta que estés tranquila y hayas hablado con tu Padre Celestial o hayas buscado a una persona que te pueda orientar, pero en el camino del bien y que te pueda dar un buen consejo para que tú te puedas desahogar si todavía sientes que a pesar que has hablado con Dios, tú necesitas que alguien te escuche. Es válido y lo tienes que hacer, pero busca a la persona correcta para eso. Entonces, ¿qué sucede? Acá dice, ese control del Espíritu Santo es necesario para tu corazón, para tu mente y para tu boca. ¿Escucharon bien, verdad? Dice que desde la paciencia momentánea que necesitas hasta la espera y larga y difícil que pudieras soportar, la paciencia puede actuar como un bálsamo relajante. Entonces, cuando tus ojos quieran sobresalir, cuando veas a tu esposo haciendo algo de manera incorrecta o estés cansada de esperar un cambio, elige la paciencia. Porque la paciencia el Señor te la va a premiar. Porque la paciencia el Señor la va a bendecir. Porque los tiempos de Dios son perfectos y los tiempos son de Él. A medida que Él vea tu paciencia, a la medida que Él vea tu cambio y que examine tu corazón, a esa medida va a ir cambiando a tu varón. A esa misma medida Él va a estar obrando en tu matrimonio. Pero no va a ser de la noche a la mañana, no. Hay personas y matrimonios que están esperando su milagro por años. Hay matrimonios que todavía, a pesar que llevan años separados, están esperando un milagro de parte de Dios. Y aquí tenemos dos caminos que reflexionar. A veces es la espera del Señor y viene de Dios, y a veces es la espera de un corazón que no se quiere dar por vencido por el miedo de quedarse solo, por el miedo de que dirán, por el miedo de quedarse sin provisión, sin una posición. Pero es que la posición ya te la dio el Señor. El Señor te va a bendecir si tú estás en una relación tóxica y ya saliste de eso y ya se separó ese dolor, ese lío, esa contienda. El Señor puede trabajar, por supuesto, bajo tu oración, pero el Señor te tiene que dar sabiduría. Es por eso que tenemos que ser pacientes. Y acá Heidi nos comparte una oración muy bella. Dice, Señor, tu poder divino nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, incluida la paciencia. Te entrego mis pensamientos y deseos egoístas. En su lugar pido que el Espíritu Santo tome el control de mi mente, corazón y boca para que pueda tener la paciencia y la perseverancia que necesito con mi esposo. Construye paciencia en mí para que yo pueda edificar a mi esposo. Bueno, en esta oración ella nos está dando una gran lección porque mencionó una palabra fuerte, egoísta. Así que hoy no podemos ser más egoístas, no podemos ser más víctimas de las circunstancias, víctimas de los problemas que nosotros mismos hemos buscado. O quizás ha llegado a tu vida sin saberlo, pero por algo fue.
Entonces no tenemos que ser egoístas. Anímate tú con estos devocionales, anímate tú en cada reto, aplícalo en ti, aplícalo en tu varón y luego aplícalo con todas las personas que te rodean, porque esa es la meta de esto, que no solamente te quedes en ese cascarón, salte de tu zona de confort para poder ver realmente la mano del Señor. Y aquí nos comparten un testimonio de alabanza. Y dice, antes de llevar a cabo este reto, mi esposo era un hombre frío y distante. Apenas me hablaba, no quería hablar con él y mucho menos animarlo. Y no pude tampoco encontrar nada sobre el que me inspirara a hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, a través de este reto y la oración, he visto que la actitud de mi esposo hacia mí ha cambiado drásticamente. Ahora hace pequeñas cosas por mí y por la casa que raramente haría. Y está más abierto para mí. Nuestra relación ha crecido tanto que me ha ayudado a ver la joya que tengo en mi esposo y a apreciarlo aún más. Entonces, se recuerdan que yo el día de ayer les decía que era muy importante que nosotros tuviéramos esas palabras de admiración para nuestro esposo. Era muy, muy importante. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que velar y ver que es tan necesario estas palabras de aprobación. Él lo necesita. Él necesita que tú vengas y pongas atención a sus necesidades. Él necesita que también tú ores por él. Siempre les he dicho en otras oportunidades, el mejor gesto de amor por alguien que tú amas, por alguien que tú admiras, es orar por él. Y eso es lo que nos invita este testimonio de alabanza. Ahora bien, acá dice, reflexiona y responde. Aquí nos comparten estas dos preguntas que dicen, ¿cómo puedes acostumbrarte a asumir lo mejor de tu esposo antes de hacer suposiciones? Tremendo, porque primero hacemos suposiciones antes de ver los resultados. Primero juzgamos antes de nosotros ver nuestros errores. Primero hacemos una película grande en nuestra mente con algo que te llamó la atención. O quizás este varón te falló, estás en proceso de restauración, estás esperando ver esos cambios de arrepentimiento, pero tú estás constantemente recordándole el pecado, recordándole la falla. Entonces allí, ¿dónde está tu paciencia? No estás preparada para esperar más, porque la lucha va a venir fuerte. Entonces, si tú tienes paciencia, obviamente empieza con las pequeñas cosas para estar lista para las grandes cosas que es la victoria. El Señor no obra en un corazón lastimado y lleno de dolor, lleno de egoísmo y, por supuesto, alguien que no siente amor en admirar a su pareja con sus defectos y con sus errores. El Señor no puede obrar ahí, porque eso tiene que ser quebrantado para que lo veas como Dios lo ve, y no cansaré de decirlo siempre. La segunda pregunta dice, ¿qué pequeño acto de paciencia puedes hacer hoy para aumentar tu paciencia en circunstancias que aparecen más difíciles? ¿Cuál es tu punto débil cuando estás con tu esposo? Que no te ponga atención, ay, que no te escuche, que no quiera, pues, ir a un lugar, ir a ver a la familia, no sé, ejemplos, ¿verdad? Entonces allí es donde el Señor te pide que seas paciente. Y si tú eres paciente, te aseguro que va a venir todo por añadidura. El Señor va a hacer grandes cosas. Y por último, opción que dice, profundiza. ¿Y qué nos comparte donde dice profundiza? Ajusta tu perspectiva y expectativas. Tu camino y tus deseos no son definitivos. Busca saber más de Él para que...
Entonces acá nos dice, ¿verdad? Ajustar tu perspectiva y expectativas, tu camino y tus deseos no son definidos. Busca saber más de Él para que tu mente y corazón sean moldeados por Él. Solo Dios puede satisfacer las necesidades más profundas de tu corazón. ¡Qué belleza!, ¿verdad? Y con esto finalizamos nuestra reflexión y nuestra lección del día de hoy con esta lectura de bendición del día número 3. Y espera la próxima porque cada día se pone mejor. Bendiciones, mis amadas. Dios con ustedes.